Muy buenas y bienvenidos. Que el Abba Yahuwah les dé shalom y mucha prosperidad. El día de hoy vamos a continuar con la quinta parte de la historia del pueblo hebreo. En la anterior nos quedamos cuando Babilonia se los llevó cautivos y veíamos que los babilonios se los llevaron cautivos por 70 años hasta que aparece Kodesh, que usted lo conoce como el rey Ciro de Persia, llamado también el Mashiach por Yahuwah, el ungido. Yahuwah utilizó a Kodesh para destruir naciones y hacer su propósito. Se lo voy a leer. Yeshayahu 44:28, Isaías 44:28 dice: yo digo de Koresh, o sea de Ciro, él es mi Moshiach, él hará todo lo que yo quiera, él dirá Yerushalayim, tú serás reconstruido, y el Bet Hamikdash le dirá, tus cimientos serán echados. En el 45:1 así dice Yahuwah Koresh, tú mi Mashiach, mi escogido, cuya mano derecha él ha apretado para que él subyugue naciones ante él y le arrebate las túnicas a los reyes, para que así puertas abran ante él y ninguna entrada sea prohibida. Yo iré delante de ti nivelando las colinas, haciendo añicos las puertas de bronce y destrozando los barrotes de hierro. Y continúa. Yo se lo voy a escribir en la pantalla. Aquí, en la historia, dice que a los 70 años, cuando regresan, que por cierto ahí aparece Esdras y Nehemías, en ese entonces del regreso, la historia habla que del 10 al 20% del pueblo de Israel, de la parte de Yahudá, regresan. Pero aquí ya pasaron 2 generaciones. Hijos y nietos nacen en Babilonia. El demás porcentaje, el 80-85%, se quedan viviendo en Babilonia. Ya no desean regresar a Yahudá. Han hecho vida en Babilonia. Aquí vamos a ver que con los años, los Yahudim, los mal llamados judíos, traducen el Torá de Yahuwah al arameo para los mismos Yahudim que vivían en Babilonia. Y empezamos a ver que se corrompe el Torá. Lo kadosh se empieza a perder, lo escrito. Por el otro lado, nos damos cuenta que los que regresaron con Esdras y Nehemías ya traen costumbres babilonias. Por ejemplo, los babilonios eran politeístas, paganos. Ya ellos en esa época regresan también con los nombres del calendario arameo. Y nosotros podemos ver el ejemplo para los que vienen a Estados Unidos. Aquí, familiares que nacen, los niños pierden el español. Un ejemplo le estoy dando. Los nietos ni digamos. Si nosotros quisiéramos darles una enseñanza en español, tendríamos que traducirlo al inglés. Y así se perdió. Aquí se empieza a perder lo kadosh. Los persas, Koresh, Ciro y después Darío gobiernan Israel aproximadamente en los años 532 al 332, antes del Moshiach. Pero ellos permiten practicar, están bajo el dominio político y del ejército de los persas, pero les dan autonomía en su religión al pueblo de Israel, a Yahudá. Le voy a leer segunda de Crónicas 36:22. Ahora dice, en el primer año de Koresh, Melech de Persia, este Koresh es Ciro,
Para que la palabra de Yahuwah hablada por Yirmeyahu pudiera ser cumplida, Yahuwah agitó el Ruach de Ciro, Melec de Persia, para proclamar por su Malhut completo y ponerlo por escrito diciendo: aquí está lo que Koresh, Melec de Persia dice: Yahuwah el Elohei de los Shamayim me ha dado todos los Malhukim, todos los reinos de la tierra, y me ha ordenado edificarle una Bayid en Jerusalén, la cual está en Yahudá. ¿Quién hay entre ustedes de todo su pueblo? Yahuwah su Elohei esté con él, y entonces permitan irse y que hagan aliyá. Continuemos. Cuando regresan después de los 70 años, bueno, la reconstrucción del templo, que ellos llaman el Beit HaMikdash, ese segundo templo ya no es el Beit HaMikdash, ese se le llama Heikal, y ese fue apoyado por los persas, Irak e Irán el día de hoy. Cuando ellos regresaron después de los 70 años, recuérdese que Israel estaba ocupado por los Shomronim, por los samaritanos. La gran mayoría de las tierras de las 12 tribus. ¿Quién era esta gente? En los temas anteriores vimos que los samaritanos se convirtieron son las personas que los asirios, siglos antes, que habían conquistado las 10 tribus del norte, habían traído de diversas naciones a la casa de Israel, y esos se fueron asentando también hacia el sur. O sea que cuando el punto central de lo que le digo esto es que cuando ellos regresan de Babilonia, ya Israel ya no existe, ya es una mixtura entre edomitas, entre los hijos de Cam y de Jafet, tanto en el norte como en el sur, y ahora traen las costumbres paganas babilónicas y cultos a sus dioses. Se empieza a perder lo kadosh del Torah de Yahuwah. Acuérdense que estos tienen sus propios conceptos religiosos, y también estos samaritanos traían de sus tierras sus conceptos religiosos y adoptan los conceptos hebreos. En conclusión, vemos a un Israel mixto respecto al Torah, o sea que perdieron lo kadosh kadoshim. Y aquí estos son los que hoy día habitan ahí. Y recuérdese que en Revelaciones 2:9 dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, aunque eres rico, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser Yahudim. Judíos dirán en su Biblia, acuérdese que esa palabra no existe. De los que se dicen ser Yahudim y no lo son, sino que son sinagoga de Hasatán. Ya está completamente mixto. Esdras y Nehemías. Estos dos Nabiín son los que empiezan a organizar a los Yahudim. Acuérdese que cuando regresan no van a haber más reyes. En este lapso de aquí hasta el 70, después de Yahushua HaMoshiach, este pueblo de Israel ya no va a tener rey, sino va a ser conquistado por persas, por griegos y unos 100 años por los macabeos. Hasta que viene Yahushua HaMoshiach y unos 60 años antes lo toma Roma. Esdras y Nehemías empiezan a organizar a los Yahudim y instituyen con fuerza el Shabbat, como lo estamos haciendo hoy día. Que Shabbat, acuérdense que no es sábado ni domingo. Establecen que en el Shabbat haya lectura del Torah, en Shabbat, una vez por semana. Ellos crean el parlamento israelí, que luego se va a llamar el Sanedrín. Usted lo conoce como Sanedrín. Dije que no habrían más reyes en Yahudá, nunca más. También ellos, Esdras y Nehemías, refuerzan la posición de los levitas, de los Kohanim. Empiezan a estructurar de nuevo a Israel y refuerzan
los muros de Yarushalayim. Ahora bien, aquí ellos también ya trajeron el alefato arameo. Reemplaza la escritura antigua, la paleohebrea. Ya vienen y colocan nombre a los meses en sus calendarios. Los que usted hoy conoce que le dicen los nombres judíos, acuérdese que el Torá habla del mes primero, mes segundo, mes tercero, día primero, día segundo, día tercero. Solo el primer mes tiene nombre y su nombre es Abib. Todo cambia a mal respecto a Yahuwah y al Torá cuando ellos regresan. En este periodo llamado del segundo templo, que ya le dije que es el Heikal, que no es el Beit Hamikdash, que transcurre del 535, 37 hasta el 70. En estos 600 años, ubíquelo. La época del primer templo, llamada es desde Shlomo hasta la destrucción del Beit Hamikdash. Israel es un reino unido. Cuando reinó Saúl, David, Shlomo, esos 120 años. Luego, la demás fueron dos reinos, el norte y el sur, pero eran soberanos. La época llamada del primer templo, como le dicen. Ahora la época del segundo templo, que le estoy hablando, que son como estos 600 años más o menos, ellos ya no son soberanos. Son autónomos respecto a su credo, pero están bajo el dominio de diversos imperios que van pasando. Le dije que los persas los gobernaron del 532 más o menos al 332 y luego caen bajo el gobierno griego y luego los macabeos también los gobiernan. Ellos son de ellos mismos. Cada reino contaminando el Torá de Yahuwah cada vez más. Los griegos, que vinieron después de los persas, el occidente le podemos llamar ya, traen influencias filosóficas, políticas, religiosas. Ellos acuérdense que eran politeístas, traen las ciencias, etcétera. Ellos eran desarrollados, tanto que desarrollan el teatro, el culto al cuerpo, gimnasios, baños de vapor, que luego adoptan los romanos también hasta nuestros días. Crean las olimpiadas, dándole honor a los dioses del Olimpo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque va a haber la influencia de los griegos a través de Alejandro Magno, que impone a todo el mundo conquistado por Alejandro el Grande. Por cierto, discípulo del filósofo Aristóteles. Es tanta la influencia griega que hasta el día de hoy, aquí en los Estados Unidos, usted ve todo el que desea ser pastor, el que quiere enseñar cosas, está tan influenciado el cristianismo que ellos enseñan las Biblias en griego. Ellos no le enseñan el Torá de Yahuwah en hebreo, y aquí quiero que usted se empiece a dar cuenta que ya habían pasado aún los sumerios, el arameo. Pasó Babilonia, pasó Persia, llegan los griegos y ellos prostituyen la escritura, porque aquí quiero darle unos ejemplos. Por ejemplo, usted en su Biblia conoce muy bien donde él dice que él es el alfa y la omega. Vea la influencia griega. El alfa y la omega es la primera y última letra del alfabeto griego. Y los griegos hasta aquí aparecen, hasta casi 3000 años después de la creación del Adán. 2500, 3000. Cuando en el Torá dice que él es el Aleph y la Taf, la primera del alefato hebreo y la última, que no tiene principio ni tiene fin. Usted puede ver temas como el arrebatamiento, la exclusión de Miriam, la madre de Yahushua, en la genealogía de Reyes.
etcétera, hermano. Son cientos de miles de errores que tienen nuestras Biblias por la influencia griega. Yo le digo esto para que usted tenga la explicación por qué nosotros hablamos la palabra de Yahuwah de esta manera. Alejandro Magno impone el gobierno sobre toda tierra conquistada, la cual más adelante se le va a llamar la helenización, casi a la fuerza. Como resultado de la influencia griega en Israel, a este punto se da la Septuaginta. Y vamos, Septuaginta es la traducción del hebreo y del arameo. Ya está metido el arameo. Traducen el Torá de Yahuwah hacia el griego, hacia el mundo, y se convierte esta Septuaginta en la Biblia todopoderosa del mundo occidental. Cuando usted ve que el original es el paleohebreo. Septuaginta, ¿por qué se llama así? Septua viene por los 70 sabios, que realmente fueron 72 sabios hebreos, 6 de cada tribu, y quinta porque lo primero que tradujeron fueron los 5 libros de Moisés, el Torá. Más adelante ellos traducen todos los Nabiim, los profetas, o sea, el Tanaj. Y esta traducción se llevó un promedio de 100 años. Pero agarró tal poder que hoy en día los seminarios usan la Biblia griega y no la Biblia hebrea, hablando del pueblo hebreo, para que vea. Y sus miles de errores. Usted sabe que entre estos 600 años, en los últimos 400, hay un periodo que lo llama el cristianismo intertestamental. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista, hasta Yohanan el de la Tevilá. Solo dése cuenta los nombres. Biblia se llama, es un nombre griego que significa libros. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando el nombre es el pacto inicial y el pacto renovado. Porque los testamentos lo dejan los muertos. El primer libro del Torah se llama Bereshit, Dios le ponen Génesis, los genes de Isis. Nosotros le informamos la verdad, porque Yahushua dijo, mis ovejas oyen mi voz, y la verdad os traerá libertad. Hasta aquí no existen católicos ni cristianos, ni Roma ha llegado, ni los 1000 hijos de los católicos, mormones, testigos de Jehová, y todo lo que usted conoce. Continuemos. Cuando muere Alejandro Magno, hay una serie de sucesores que gobiernan Israel, o sea, a Yahudá, al sur y al norte también. Por el año 170 o 165 antes del Moshiach, Antíoco Epifanes refuta la ley de los Kohanim, de los israelitas, y profana el templo, el Heikal, con animales impuros. Eso es como una violación religiosa a los Yahudim, a los judíos. Luego, acuérdense que resumimos a gran escala. Los macabeos también gobiernan Israel como 100 años. Y existen unas luchas graves y violentas, externas e internas. Por cierto, cuando usted pueda, le recomiendo que lea los libros de los macabeos, que lea el libro de Yashar, que lea a Enoch. Quiero hablarle un poco sobre el choque cultural entre griegos y israelitas, judíos, para que me entienda. Conceptos culturalmente.
Los griegos eran politeístas cuando Israel es un monoteísta. Solo un Dios existe. Perdón, solo un Elohei, un creador. Los griegos dan mucho culto al cuerpo. Traen filosofía, ciencias, política y pensamiento humano. Y traen el calendario griego. Israel adopta también eso. Y la Septuaginta abre la puerta y Grecia y es la base al mundo occidental que somos nosotros, Europa y América. Luego usted sabe que aparece Roma después de los macabeos y nace la gran religión que gobierna el mundo occidental, la religión grecorromana. 300 años después de aquí, de que nace Yahushua, va a existir el cristianismo, 320 años después del Moshiach. Que más adelante vamos a hablar cómo hicieron la Biblia que tenemos, los romanos. Para entender mejor la influencia griega al mundo, usted debe ver la historia de la helenización al mundo, incluidos los israelitas. Ahí está también el poderoso ejército de los seleucidas. Acuérdense que el idioma griego domina el mundo a tal punto que desaparece casi el paleohebreo. Y le dan tal importancia hasta el día de hoy que aún el Instituto Tavistock, le dije yo, todo lo enseña en griego. Para terminar ya por el año 65, usted conoce a Pompeyo, conquista Siria, Palestina y todos los alrededores y destruye al último rey de los macabeos. Y somete a todos esos reinos bajo dominio romano. Sin embargo, Roma también le deja la autonomía a Israel, tanto a Yahudá como a la casa de Israel, y son autónomas. A este entonces ya van a existir los fariseos, que usted conoce, los seduceos, la clase alta. Existe en ese tiempo los esenios, etc. Hasta que en el año 40 más o menos llega Herodes el Grande, ligado a la descendencia macabea porque tiene una mujer y 2 hijos, que por cierto él termina con ese linaje porque los mata. En resumen, quiero decirle que el Am de Israel ha sufrido de todo. Fue dividido, ha sido llevado cautivo, ha sido mezclado con paganismo, o sea que Shem, que es el Am de Israel, se mezcló con Cam y Jafet al final. ¿Por qué? Porque se prostituyó, por prostituta, y no le hablo de sexo, por idolatrar otros Elohim. Este es verdaderamente el pecado que Yahuwah no tolera, y de esto se trata casi todo el Torah, de la idolatría a otros dioses, a otros Elohim. Aún nosotros nacimos adorando y clamándole a dioses paganos. Yo le he dicho que entre la influencia griega, que estos son temas que molestan, me han insultado por eso. El nombre de Jesús, yo adoré a Jesús y a Jehová. Jesús, usted, es un nombre griego y significa el caballo. Jehová significa el destructor. Nosotros exaltamos, alaba a Yahuwah y a la Ruach HaKadosh. Son los nombres verdaderos en hebreo. Luego llegaremos al nacimiento y la muerte de Yahushua, el verdadero nacimiento y la muerte de él, que vamos a hablar en los próximos temas. Y años después empieza la gran religión del cristianismo, que ya es una religión grecorromana mixta entre los babilonios, asirios de Sumeria, la mezclan con Persia, luego con Grecia, luego de los persas vienen los griegos, los macabeos y los romanos. Que Yahuwah le dé shalom
y que pase un bonito día.